Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a platicar sobre cómo estudiar y practicar el curso de milenios. Entendiendo que el curso no es solo un libro, sino que realmente es un camino y para sacar el mayor beneficio hay que hacerlo de una manera para que, digamos, sea lo más eficaz, ¿no?, posible en su aplicación. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer el prefacio, ¿sí?, para contextualizar y saber en qué nos estamos metiendo y ir teniendo una noción más clara. Ajá. Una vez que ya leíste el prefacio, vas a ver que tienes el texto, tienes un libro de ejercicios, tienes un manual para el maestro y tienes clarificación de términos, ¿ok? Entonces, respecto al libro de ejercicios, es la parte más importante del libro, si bien todo el libro es importante, es la parte más importante porque el curso tiene, digamos, hace más hincapié en la práctica, en la aplicación y en la experiencia. Ajá. Y el libro de ejercicios es justamente eso, son lecciones para cada día del año, es decir, son 365 lecciones y está diseñado para que lo hagas en un año. Ahora, es muy importante seguir unas reglas muy básicas. La primera regla es que tienes que hacer una lección al día, no hacer 2 o 3 o más, solamente una. La otra regla es que hay que hacerlas en orden, no se vale saltarte una lección, luego hago la 1, luego la 6, luego la 4, no. Tienes que seguir en un orden. ¿Por qué? Porque está diseñado de una manera que realmente escapa a nuestra comprensión, ¿no? Entonces sí hay que seguir, digamos, el curso natural que nos está poniendo nuestro maestro, y tú tienes que renunciar a ser tu maestro y confiar realmente en el maestro que te va a guiar en este proceso, ¿no? Y entender que van haciendo como un trabajo acumulativo, van llevando un momentum, ¿no?, todas las lecciones. Ahora, es muy común que de repente te atores con alguna lección, ¿no?, que empieces a sentir pues como resistencia, y esto es súper normal. O sea, el curso básicamente te está diciendo que te está haciendo la invitación a regresar a la conciencia de unidad, a la conciencia de Dios. Y en esta conciencia no hay cabida para partes, solamente para totalidad, unidad y perfección. Entonces, en el entendido de que no hay cabida para partes, no hay cabida para la individualidad. Ajá. Por ejemplo, yo como Andrea solo me concibo como Andrea, no alcanzo a concebirme como algo más o algo diferente de eso. Entonces, básicamente te está diciendo que es como que vas a hacer un deshacimiento, ¿no?, de tu identidad, de tu individualidad, y eso obviamente va a dar miedo, ¿no? Pero te está llevando a eso para llevarte a una realidad superior de ti, a la única realidad que existe de ti, que es la realidad de Dios. Entonces realmente es algo extraordinario, simplemente es algo incomprensible e inconcebible para nosotros. Y por eso mismo da mucho miedo, y la resistencia es muy natural y muy normal. Entonces, si tú estás haciendo tus lecciones y de repente te atoras, tú tranquilo, simplemente persevera y continúa, ¿ok? Lo otro es que cuando pase esto de que te atores, puedes tomar dos opciones. Bueno, lo primero es como comenzar a hacer como una indagación interna y comenzar a sentir qué es lo que corresponde hacer. O sea, entrar en contacto con tu maestro interno y decir, ¿qué hago con esto, no? Muchas veces vale la pena, pues básicamente sentarte y observar tu resistencia. O sea, estar con ella, experimentarla, ¿no? Y verla, y ver dónde puede estar localizada esa resistencia. Si es una creencia, si es pues un patrón de pensamiento, o sea, ¿qué es lo que está detrás de esa resistencia en concreto? A lo mejor en concreto con esa lección puede ser, ¿no? Ahora, muchas veces no vas a poder como desatorarla, ¿no? Vas a sentir que... Entonces, cuando tú entras en contacto con tu maestro interno, puedes saber si tienes que estar con ello un día, 2 días, 3 días, simplemente observarlo, o si vale la pena ya decir, ok, veo la resistencia y con esta de veras ahorita no puedo, y entonces sigues adelante con la siguiente lección, siempre que mantengas el orden. Ahora, también se vale, por otro lado, a veces repetir una lección. Hay una lección que a lo mejor puedes hacer y dices, yo siento que todavía tiene una dimensionalidad que va más allá de lo que estoy alcanzando a ver, ¿no? Y por eso puedes decidir hacerlo otra vez. O simplemente es una lección muy bonita que quieres volverla a hacer, y eso se vale. Sí puedes repetir una lección varios días seguidos, eso está bien. Y luego lo otro es que cada duda que te vaya surgiendo con la lección, que es muy normal que empieces a tener muchas dudas, directamente se la preguntes a tu maestro interno, al Espíritu Santo, a Jesús, ¿no? Usa la figura que tú quieras, con el nombre que tú quieras, pero comienza a establecer ese diálogo y esa comunicación interna.
Entonces, de hecho, para mí fue muy natural, cuando empecé a estudiarlo, directamente preguntaba, ¿no? Así como, a ver, pero ¿y esto por qué? Y tal y cual, ¿no? Y literal llegaba la respuesta. O sea, tengo muchísimos post-its aquí en mi libro con la pregunta y la respuesta al lado, literal, y llega sola así. Y luego hay otras veces que no. Entonces ahí también entra la confianza, ¿no? Entender que va a ir llegando la respuesta conforme vayas estando o te vayas preparando, ¿no? En el proceso, y confiar en que, pues, digamos, se dice de esta manera, ¿no? Que Jesús te encuentra en el escalón en el que tú estás, en el nivel en el que tú estás. Entonces tú confía que las lecciones y el contenido te va a ir alcanzando o te va a ir llegando en el nivel en el que estás. Y está bien. No necesitas más y no necesitas comprenderlo absolutamente todo, ¿no? Lo otro es que, bueno, conforme haces las lecciones, vas a irte dando cuenta que están diseñadas de manera diferente. Cada lección tiene una dinámica distinta. Entonces, por ejemplo, a lo mejor te puede pedir que cada media hora, pues, recites cierta oración, ¿no? O cierta plegaria, y que vayas hacia adentro y la sientas, ¿no? Pues a lo mejor tenías una junta de trabajo en una hora y pues se te fue, ¿no? Pues no pasa nada. O sea, no se trata de ofuscarse, sentirse culpable, enojarse con uno mismo, no. Simplemente, en cuanto te acuerdas, pum, lo haces otra vez, ¿no? O sea, volver a mantener esa dinámica y perdonarte por no hacerlo, ¿sí? Lo otro es que, bueno, en cuanto a la dinámica, a veces es útil hacer, por ejemplo, en cada lección, como una nota. Ahora vamos a ver si encontramos. Por ejemplo, ¿no? Yo me hacía como pequeñas notitas de cada lección y me la llevaba conmigo, ya sea en la bolsa de mi pantalón o en mi monedero o atrás de la carátula del celular. Tengo amigos que se le escriben en el celular o le toman foto a su lección, o que se le escriben en la mano, que se le escriban en el brazo. O sea, ahí sí ya es libre, ¿no? Cada quien como sienta, pero sí ese como, pues, ese esfuerzo, ¿no? Ese compromiso de querer hacer tu lección y realmente hacerla al pie de la letra. Eso sí es muy importante, sí hazla al pie de la letra. O sea, te dice muy importante Jesús que tienes que aplicar la idea del día sin excepciones. Y tienes que empezar a ver que todos los pensamientos son lo mismo y que no hay niveles de dificultad en los milagros. O sea, todos los milagros y todos los pensamientos son igualmente corregibles. Hasta el más complicado que parezca, hasta el más sencillo. Todos. Entonces, por eso es muy importante que empieces a aplicarlos sin excepción. Desde algo que te resulta o que te despierta mucho conflicto hasta algo muy sencillo. A todo le tienes que aplicar la idea. Y entonces empiezas a observar tu mente y como tú mismo juzgas tus pensamientos y juzgas lo que tú sientes. Y justamente ese es el ejercicio. Empezar a ver esos juicios y esa diferenciación que haces y empezar a entender que no hay realmente una diferenciación. De ahí la importancia de aplicar sin excepción. Y recordar que, pues, las ideas que te está presentando el maestro no necesariamente te van a gustar. De hecho, lo más probable es que no te gusten y que despierten cierto grado como de incomodidad, ¿no? Entonces hay que vivir con ello, hay que experimentarlo y confiar en pues, que te está conduciendo en el camino correcto. Tanto para las lecciones como en el texto. Bueno, yo en general soy bastante nerd, entonces me hago muchas notas, ¿no? Como pueden ver. Y sobre todo me hago notas como de ideas clave que en ese momento me resonaron así, y digo, wow, sí es cierto, ¿no? Como sobre todo de ideas que son muy aplicables, muy prácticas, así de, entrégale a tu maestro interno esta situación, ¿no? Entonces así tal cual, como una pequeña instrucción, pum, me lo anoto, ¿no? Entonces me voy recordando como las cosas más prácticas y más aplicables del curso que puedo ir aplicando en el día a día, ¿no? Siempre. Ahora, sobre el texto, que es el complemento al libro de ejercicios. Bueno, la verdad es que cada persona toma un enfoque, o sí, una forma diferente. Yo personalmente recomiendo leer entre 3 a 5 páginas del texto junto con la lección. O sea, lo más importante es ir complementando el libro de ejercicios con el texto, porque el texto brinda el contexto teórico importante para entender qué es lo que va a empezar a ocurrir en tu mente, cómo funciona tu mente, qué está sucediendo, ¿no? Dar un poquito de entendimiento a tu experiencia. Entonces sí hay que complementarlos. Ahora, también recomiendo no leer más de 3-5 páginas en general,
no como algo así estricto, sino sobre todo para no sobreintelectualizar, o sea, no llenar demasiado la mente. Hay que tener pues un poquito como de reserva a ese respecto, porque el ego es muy astuto. El ego sabe que en cuanto tú empiezas a estudiar el curso de milagros, sus días ya están contados. O sea, que realmente estás trabajando a un nivel fuerte para desarticularlo, ¿no? Debilitarlo, debilitar realmente tu identificación con él. Entonces, no le va a gustar, pero cuando ve que tú ya tienes determinación, dice, ah, sí, pues entonces yo lo estudio contigo. Entonces es medio truculento porque lo que empieza a hacer es que, digamos, lo utilices como información, ¿no? Y vayas rellenando la mente de información más que conducirte a una experiencia. Entonces, en ese sentido, por supuesto, siempre tienes que confiar en el Espíritu Santo, en tu maestro interno, que él te va a guiar en tu experiencia, pero digamos que hay que ser, pues sí, inteligente y sabiendo cómo funciona el ego, pues no sobresaturar la mente con demasiada información que realmente no te da tiempo de procesar, ¿sí? La idea es que puedas realmente ir integrando lo que vas leyendo, lo que vas sintiendo, que lo vayas integrando y aplicando en tu día a día. Ahora, si hay algún día que estás particularmente inspirado y dices, wow, no estoy entendiendo, ¿no? O sea, y quieres leer 6, 7 páginas, dale, ¿no? Lo otro también es, que yo recomiendo es ir leyendo en orden, sobre todo cuando, bueno, por un lado puedes tener cierta noción del lenguaje cristiano por tu crianza o simplemente porque es de cultura general, pero sí hay que hacer mucha resignificación de términos. Entonces, en el tiempo que te toma irte familiarizando con eso, yo creo que vale la pena ir leyendo en orden el libro porque te va introduciendo a los determinados conceptos poco a poco. Ajá, y te va expandiendo en las ideas. En cambio, cuando empiezas por al final y luego vuelves al principio, o sea, puede llegar a generar algún tipo de confusión porque realmente no estás entendiendo los términos adecuadamente. Y también yo siento, por la experiencia que yo he tenido con el libro, que va teniendo también un momento. Ajá, o sea, tiene como un orden en la exposición de las ideas y en cómo te va conduciendo en tu experiencia el texto también. Entonces sí, yo creo que es preferible eso, a menos que realmente te resulte muy cómodo y muy intuitivo, pues entonces a lo mejor sí puedes utilizarlo como mucha gente que simplemente lo usa como oráculo, ¿no? Haces una oración, ¡pum!, lo abres y te da realmente la respuesta. Pero si no estás tan familiarizado con el texto y con la experiencia del curso de milagros, pues no sé, yo creo que sí puede resultar confuso. Ahora, eso no quita que en una determinada situación en que tú estás leyendo el texto y tus lecciones y todo lo estás haciendo en orden, si en una determinada situación estás viviendo algo muy agudo o que te está generando pues alguna angustia o preocupación de más, sí puedes usarlo como oráculo. Y de hecho me ha pasado que literal hago la cuestión, ¿no? Lo abro, o que de repente dejo el libro al lado por alguna situación, hago volteo, ¡pum!, se abrió en otro lado y sé que no es casualidad. Entonces voy y veo dónde se abrió y ahí estaba la respuesta a lo que yo estaba realmente preguntando, ¿no? Entonces el libro funciona así, realmente es muy mágico, ¿no? Y también, pues, simplemente aceptar que al principio no vas a entender todo, o sea, el lenguaje sí requiere pues un cierto entrenamiento, ¿no? Y la mente también requiere un cierto entrenamiento. Entonces no hay que atorarse con que no entiendo esto, no entiendo, ¿no? No, lo mismo que con las lecciones. Haz tu pregunta y simplemente ten paciencia que la respuesta llegará al momento que estés listo para recibirla o simplemente tu experiencia te lo va a resolver. Es así, de hecho es lo más común que tu experiencia te lo resuelva. Y eso es muy importante entender que tanto las lecciones como el texto realmente te van a ir conduciendo a esa experiencia y a pesar de que tú vayas viviendo la resistencia que opone el ego, ¿no?, que es muy natural y tienes que confiar en que va a ir pasando, que simplemente la vas a ir superando, pero también vas a tener experiencias de realización que te van a dar una motivación para continuar leyendo el curso, a pesar de que te resulte a lo mejor al principio un poco complicado de seguir, ¿no? Algo que yo recomiendo para ir entendiendo el lenguaje y irte haciendo como sí, irte haciendo con él y lo haciendo tuyo, es a lo mejor hacerte un como pequeño diccionario. Yo al principio me costaba mucho, tenía muchísima resistencia al lenguaje, era así como cortocircuito total, y enseguida me di cuenta de que Jesús utiliza los términos de una manera muy diferente a como los utilizan las religiones cristianas, ¿no? O católicas. Entonces, sí, me hice así como un pequeño diccionario de las palabras, pues las que más empieza a utilizar, ¿no? Salvación, la expiación, el perdón, la inocencia, el Cristo,
O sea, sí, el pecado, y que tienen un significado tan radicalmente distinto que sí era como, ay, ¿esto qué era? ¿Y esto qué significaba? Entonces me hice mi diccionario y al principio sí lo consultaba mucho y me ayudó un montón como para irle agarrando a la onda de una forma más fluida, ¿no? Respecto al manual para el maestro, yo recomiendo irlo leyendo en paralelo con el texto y las lecciones, pero ya una vez que estás más familiarizado con el contenido y con tu propia experiencia, ya, o sea, ya que te vas sintiendo como inmerso en el curso, comenzar a leer sobre el manual del maestro porque va resolviendo pues preguntas clave que todos tenemos y cuya respuesta es más difícil entender si todavía no estás tan familiarizado con el lenguaje, yo siento, ¿no? Y también te platica un poquito sobre el proceso. Entonces es como querer, o sea, leer sobre un proceso cuando todavía no estás en el proceso. En cambio, cuando ya estás en él, es como que, te sientes más identificado, como que dices, ok, ¿no? O sea, lo ves más claro porque lo estás viviendo. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay que dar un poquito de espacio para leer el manual para el maestro. Ahora, esto del orden, de cómo leer una cosa y la otra, también cada persona la hace diferente. Hay gente que prefiere hacer el libro de ejercicios primero, hacerlo todo, y luego hacer el texto, y luego leer el manual para el maestro. Hay gente que lee el manual para el maestro primero, luego el texto y luego los ejercicios. O sea, ahí sí, como cada quien lo sienta. Yo personalmente me sirvió muchísimo hacer las tres cosas a la vez. Y también la clarificación de términos, que es esta sección donde también habla sobre preguntas clave que todos nos hacemos, digamos que son como las preguntas más importantes que requieren algún tipo de aclaración, pues esas son las que son abordadas. Y creo que vale la pena irlo integrando junto con la dinámica de los otros contenidos también. O sea, no hacer una cosa primero y otra después. Pero no es que esté mal hacerlo así. Realmente sí hay que sentir internamente qué es lo que más te conviene, ¿no? Yo comparto lo que a mí me sirvió, también porque mi mente es muy como, yo necesito amplitud y necesito como todos los elementos para irme, pues sí, dando como una seguridad de ir entendiéndolo todo, ¿no? Definitivamente lo más importante es comprometerte con tu trabajo, ¿no? Ser muy constante, o sea, no dejarlo porque de repente puedes dejar un espacio grande entre tus lecciones y el texto y pues sí, como que se enfría un poco la mente, ¿no? Lo que ya habías ido entendiendo. La experiencia no es la misma, es mejor ir como en un hilo, ¿no? Como a que de repente te caigas y subas, ¿no? Si de repente lo dejas un tiempo, no pasa nada, no tienes que regresar a la lección 1, a menos que tú así lo sientas. Sí tienes que empezar a desarrollar ese instinto para ir llevando, pues, como tu propio orden, ¿no? El proceso no es igual para todo el mundo, no hay una regla fija, como dije ya en otros videos. La experiencia con el curso de milagros es altamente personalizada. Y pues sí, te tienes que ir como dejando fluir. Ahora, también es importante que conforme avanzas y empiezas a ver tu resistencia, procures observar si empiezas a tener alguna tendencia a querer cambiar lo que el curso dice. Eso también es muy frecuente, ¿no? Así como, no, esto está muy drástico, seguro que no quería decir esto, seguro que quería decir, ¿no? Y empezamos a hacer concesiones y negociaciones con el contenido. Eso sí, ten por seguro, lo que te está diciendo es lo que es, no es otra cosa. Que tú tengas resistencia y que tú experimentes miedo es algo súper normal, pero déjalo estar. Simplemente obsérvalo y continúa. Y empieza realmente a vivirlo y te vas a dar cuenta de cómo, pues es una experiencia maravillosa, o sea, empiezas a ver cómo hay una sincronicidad entre los acontecimientos que se dan en la semana, por ejemplo, con tus lecciones y cómo están absolutamente relacionadas con lo que te está sucediendo. O que si tienes algunas preguntas, o bien te las va a responder el texto, o bien te las va a responder la lección del día. O sea, empiezas realmente a vivirlo, no es algo nada más intelectualizado y que vas entendiendo, sino que lo vives y empiezas a sentir cada vez más la presencia de tu maestro contigo, llevándote en el camino. Lo otro que puedes hacer también para enriquecer y también a lo mejor, pues sí, hacer fluir un poquito más tu proceso, es acercarte a maestros o a grupos de estudio. Yo cuando empecé realmente sola, empecé a hacer mi comunicación directa con el Espíritu Santo y llegó un punto en que solita empecé a sentir que quería compartir, simplemente era más como de compartir y busqué un grupo de estudio y ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita, la recomiendo muchísimo. Y también pues la búsqueda de maestros. De hecho, creo que es algo muy, muy útil. Creo que el hecho de buscar
maestros que te apoyen en el proceso, habla de, pues, de esa apertura, ¿no? A querer ver las cosas de otra manera, a abrirse, a buscar ayuda. Y yo creo que es un proceso muy, muy válido. Lo único que sí es también, pues, ser muy consciente, eso me gusta comentarlo de una forma muy honesta y muy abierta, y es que hay muchos maestros del curso realmente disponibles, ¿no? En redes, en físico, o sea, grupos de estudio a los que puedes ir en físico, grupos de estudio a los que te puedes unir online. Y lo único es que pues cada maestro tiene su estilo, cada maestro tiene su forma. Y lo único que sí es que, digamos que te toma un poquito de tiempo ir desarrollando criterio suficiente como para saber si el maestro, pues, digamos, está siguiendo el curso totalmente, ¿no? Las enseñanzas del curso son tan radicales que es muy común que los maestros tergiversen las enseñanzas simplemente porque las distorsionan debido a su propia resistencia o las diluyen, porque pues son enseñanzas, pues sí, fuertes, ¿no? Que generan un cierto miedo, un cierto malestar a veces, ¿no? Entonces hay una tendencia a diluirlo como para, pues por distintas razones, ¿no? Entonces, sí, saber qué maestro sí y qué maestro no, pues eso también es otra cosa que tú tendrás que sentir. Tú pides guía y que te lleven al grupo que te toca, ¿no? Que sentirlo, ¿no? Y yo realmente fue una cosa muy intuitiva. Los maestros que empecé poco a poco a ir explorando fue una cosa porque lo empecé a sentir. Algunos maestros al principio no podía, o sea, no lo sentía, y con el tiempo sí. Y al revés, algunos maestros que al principio comencé a seguir un poquito, pues de repente ya no conectaba con ellos y conectaba de repente con otros, ¿no? A mí el maestro que más me gusta y que siempre me ha parecido el más claro, más ecuánime, más... Sí, o sea, es que es el más claro de todos para mí, es Kenneth Wapnick. Lo único es que como sí es muy fiel a las enseñanzas, a veces también genera resistencia. Yo misma a veces he sentido resistencia, ¿no? Así que digo, ay, este señor lo que me está diciendo, ¿no? Y le proyecto a él mismo mi malestar, ¿no? Pero sé que no es con él, o sea, realmente no, con él no es la cuestión, sino que tiene que ver con la enseñanza y otra vez volver a la mente y observar qué es lo que está tocando, ¿no? E ir desarrollando también esta confianza con el propio maestro que está tomando una forma simplemente, ¿no? Y que te va llevando. De Ken Wapnick pueden encontrar muchísima información en YouTube. Parte de ella está traducida al español y gran parte no, pero digamos lo que está traducido en español y está disponible es de súper buena calidad. Y bueno, en general pues se trata de ir haciendo tuyo el proceso. O sea, yo personalmente pues soy muy nerd y yo prefiero el libro en físico, y como pueden ver pues, o sea, realmente tomo muchísimas notas y apunto y como me lo tomo muy en serio, ¿no? Pero pues cada quien va sintiendo cómo lo quiere hacer. Hay gente que pues tiene el audiolibro y lo va escuchando en el coche, ¿no? Hay gente que tiene distintas apps en el teléfono que te dicen, te recuerdan tu lección. O sea, como sea que lo quieras hacer, lo importante es que realmente lo hagas desde el corazón y comprometido contigo. O sea, no hay nadie que te esté presionando a hacerlo de ninguna manera. Y ese es otro punto importante, no presionarse respecto al tiempo. O sea, no ponerse metas egoicas, así, tengo que terminar el curso dentro de un año. No funciona así. O sea, tu experiencia va a tomar el tiempo que necesite y la resistencia que vas a vivir, pues es muy normal que, digamos, pues te vaya jalando, ¿no? Un poquito para atrás. Y es parte de tu proceso natural vivirlo así. Entonces no te juzgues si eso te pasa, no juzgues a otros porque se tardan más con el curso o menos, no juzgues tampoco el nivel de avance que tiene otra persona por el tiempo que lleva estudiando el curso. Realmente hay gente que puede llevar años estudiando el curso y que no han avanzado mucho, o sea, realmente han entendido poquito porque su resistencia ha sido muy grande, y en cambio hay gente que a lo mejor lo ha estudiado menos tiempo, pero, o sea, realmente ha tenido un avance increíble, ¿no? Entonces, pues sí, como ser honesto respecto a eso y no, como no estandarizar y no juzgar, ¿no? En ese sentido. Eso sí, en cuanto a la resistencia, sí es importante irlo sintiendo y no ponerse metas egoicas, ¿no? Así forzar el proceso. Pero también tomar en cuenta que al ego no le va a gustar nada que estudies el curso, entonces te va a poner todo tipo de zancadillas. O sea, la resistencia va a tomar formas de, ay, no, es que no tengo tiempo, no, es que estoy muy cansado, no, es que es muy largo, no, es que es muy difícil de entender, no, es que, o sea, siempre va a haber pretextos de ese tipo. Entonces, por un lado hay que sentirlo y dejarse fluir, pero por otro lado también sí hay que, pues, empujar con gentileza y amor, pero un poquito de disciplina, porque si no el ego te va a retrasar siempre. O sea, siempre va a encontrar algún pretexto, ¿no? Para impedirte que te sientes y que lo hagas, ¿no?
Ahí lo otro, sí, pequeño detalle también, es siempre llamarle a tu maestro. Hasta el momento en que te sientes a leer o en el momento en que te sientes a hacer tu lección, llámale al Espíritu Santo, a Jesús, a tu maestro interno, a tu ser superior, como tú quieras. Llámale y pídele, acompáñame a hacer mi lección, acompáñame a hacer mi lectura. Y tu experiencia también adquiere otro nivel de profundidad. Y bueno, también finalmente ir entendiendo que conforme vas avanzando, todo va teniendo mucho más sentido. De hecho, por ejemplo, cuando me uní a mi grupo de estudio, comenzamos a estudiar el libro desde el principio. Yo ya llevaba avanzado pues como la mitad, ¿no? Entonces, cuando regresé al principio para leerlo con mis compañeros, lo que leía y lo que veía era, o sea, me daba cuenta de todo lo que no, ni siquiera lo había visto. O sea, es que no, mi mente todavía no estaba preparada para verlo. Entonces, cada vez que he regresado y le he dado una nueva vuelta, ha sido como, wow, o sea, lo que no había visto es realmente impresionante, ¿no? Esto de que Jesús te encuentra en el escalón en el que estás, es muy increíble, muy, muy, muy increíble. Entonces hay que confiar en eso, que vas a ir realmente entendiéndolo cada vez más y que cada ronda que le des al libro, cada vez va a ser como más relajado y te va a ir llevando a distintos niveles de experiencia, ¿no? Y de entendimiento. Entonces, pues sí, o sea, confiar muchísimo y pues hacerlo con gusto, ¿no? O sea, se trata de ti, es contigo y tu maestro, no, no hay más, no hay más. Así que, pues invitados todos a seguirlo. Y como siempre les digo, juntos porque separados, imposible. Amén.